Les voy a presentar a la profesora que dará inicio al seminario. Les voy a presentar a la profesora María José Correa, psicóloga clínica educacional, psicóloga titulada con distinción máxima de la Universidad Central de Chile. Tiene un postítulo y es magíster en psicoterapia individual, de pareja y de familia con enfoque constructivista. Es docente y supervisora clínica, docente de distintas universidades en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil para la realización de psicoterapias y evaluaciones psicológicas. Les voy a dar el paso con la profesora María José. Denme un segundo y ella ya se pondrá. Ahí sí me escuchan. Sí, profe, ahora sí la Ahí escuchamos. sí, Todo yo estaba, bien. Ujú. ahí sí. Ahora puedo Listo. compartir, Kelly. A ver, déjame ver si puedo compartir. No lo puedo compartir todavía. No, sí, claro, ya puedes A ver, compartir. espérame, ahí sí parece. Ahí sí. Bueno, Perfecto. ahora sí estamos ok. Voy a compartir la presentación. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto de estar acá nuevamente en Adipa, que ya es como mi segunda casa. Soy María José, tal como presentaba Kelly, y este ya sería como nuestra cuarta versión del curso, incluso que ella mencionó, ¿no es cierto?, de profundización en el test de Rorschach, para lo cual queremos dejarlo invitado, pero sin antes participar de un seminario, que es lo que les quiero ofrecer hoy día. Ojalá, bueno, puedan tener sus cámaras encendidas y también es más agradable para mí, más interactivo, ¿no es cierto? Veo ahí a Andrés, veo a Fabi, voy viendo algunas caritas también, algunas caritas conocidas. Aldair, Alejandra, Carla, por nombrar algunos. Y la idea, tal como decía Henry, es un poco contarle de esta presentación, contarle un poco cuál es la utilidad del test de Rorschach para el diagnóstico clínico, ¿ya? Y qué es lo que se sigue hablando y qué consideraciones tenemos que tener cuando nos interesa aplicar este test, ¿ya? Bueno, este test, como les explicaba, es un test también bastante de los test clásicos, tradicionales, con mucha historia de por medio y que aún se sigue empleando y se sigue enseñando en muchos pregrados, porque no pasa de moda, por mucho lo que la gente diga, que vamos a ver, vamos a derribar algunos mitos también con respecto al test de Rorschach y para que vean también la utilidad que se requiere y que la utilidad que tiene el test y la expertise que también se necesita para poder aplicarlo. Entonces, las preguntas van a estar al final solamente con una finalidad, porque son varias personas, muchas personas conectadas, excepto que hay algo muy puntual que a lo mejor Henry me pueda decir asociado al tema que estoy hablando, una cosa muy puntual que quiera no se haya entendido, lo digo al tiro, ¿ya? Pero si hay cosas más concretas, más específicas, la podemos ver al final. Entonces, primero que todo, hacer un recordatorio, como les explicaba anteriormente, que el test de Rorschach ha sido una herramienta ampliamente utilizada hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es una herramienta psicológica proyectiva clave en el análisis de personalidad y que viene durando, cuando su creación así lo hizo, en 1921, cuando fue creado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Hermann Rorschach, y hasta la actualidad ha ampliado sus ámbitos en el uso de la psicología. Finalmente, ¿qué es lo que habla y qué es lo que busca? ¿Y cuál es el objeto de estudio ya de la psicología, donde muchos chocan, muchos enfoques teóricos chocan hasta el día de hoy? Es dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos comportamos e interpretamos la realidad? Eso finalmente han sido los problemas de estudio de la psicología hasta el día de hoy.
y que cada enfoque teórico, cada enfoque paradigmático, ¿no es cierto? Cada incluso estrategia, incluso evaluativa, ya sea psicométricas, proyectivas, buscan dar respuesta, habiendo escuelas también con enfoques distintos. Tenemos un enfoque mucho y modelos fenomenológicos, modelos psicométricos, distintos modelos médicos, y todos buscan finalmente dar respuesta a esto. Tras casi 100 años de su creación, la prueba sigue funcionando porque evalúa características de personalidad, es decir, permite hacer una descripción profunda de ella y también hacer diagnósticos, como por ejemplo diagnosticar una depresión, poder ver indicadores de suicidio o alguna psicopatología grave. Este proceso de desarrollo de la personalidad, en general, tenemos que recordar, queridos y queridas estudiantes, y que finalmente se instala y se cristaliza en la adolescencia. Entonces, es muy difícil poder hablar de personalidad o algún trastorno de personalidad previo a ello. Incluso en la adolescencia, con dificultades se puede, porque ustedes saben que la personalidad se termina de conformar alrededor de los 18 o 20 años. Hay enfoques también de la psicología del desarrollo, que dicen que la adultez empieza por ahí por los 23, entonces ahí también va a depender mucho como la escuela o el enfoque quien lo hable, los autores finalmente. Por lo tanto, cuando uno aplica Rorschach a un niño, a un adolescente, entendiéndose que se puede aplicar desde los 12 años más o menos, uno puede ir viendo finalmente qué rasgos está teniendo el niño o adolescente, rasgos de personalidad, tendencias de personalidad, pero no puedo hablar de personalidad o estructura, ¿no es cierto?, a esa edad. Siempre se puede hablar de la adultez en adelante. Entonces tenemos que ver, porque ahí se está recién cristalizando la personalidad. Por eso es más complejo para cuando lo aplicamos en niños o adolescentes. ¿Ok? ¿Qué pasa con el test de Rorschach en sí? Un poco para que recordemos. Luego de la muerte de Rorschach, ¿ya? En Estados Unidos, Bruno Klopfer, alemán, comienza a impartir cursos de Rorschach, ¿ya? Ellos, bueno, obviamente estuvieron juntos un tiempo y él aprendió pues, lo que Rorschach quiso estudiar, que él generalmente se dedicó a estudiar a sujetos sanos versus sujetos de hospitales, principalmente con esquizofrenia, y ahí partió él con 15 láminas, no, con 40, después terminó en 15, y después terminaron las 10 que se conocen hasta el día de hoy. Y se empieza a estudiar y se sigue, y Klopfer finalmente empieza a impartir distintos cursos después de que él muere. Y ya en Estados Unidos, en el año 1957, ya existían 5 modelos de análisis del test. Que en este caso, el que yo imparto y los cursos que se imparten en ADIPA, está planteado que el que está subrayado ahí como el modelo de Klopfer, que tiene una orientación fenomenológica del año 1936. Ahí él instaló este enfoque y tiene que ver mucho más, que lo vamos a ir viendo en este seminario, con la fenomenología del proceso, considerando aspectos cuantitativos y cualitativos de cómo yo aplico la técnica de Rorschach. Ya entonces uno ve mucho lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ve las rotaciones de la lámina, ve comentarios favorables, desfavorables, no solo el contenido en sí. Ese es el modelo y el enfoque con el cual yo enseño este test. Pero existen otros 4 más, 5 más. El modelo de Beck, que proviene de la psicología del aprendizaje y más bien conductual, con un enfoque más conductual. El modelo de Hertz, que integra ambos autores y tiene un enfoque mucho más psicométrico. Y el modelo de Piotrowski y de Rappaport, que tiene un enfoque mucho más desde la perspectiva psicoanalítica, con mucho más énfasis en conceptos psicoanalíticos y profundizando más en la asociación libre, ¿me entienden? Como mucho más psicoanalítico puro. Y luego John Exner, los que conocen el modelo de Exner, desarrolla este sistema comprensivo que se conoce hasta el día de hoy y que busca lograr un análisis comparativo entre todas estas escuelas, estos modelos, y resaltar las diferencias entre ellos, siendo un enfoque mucho más cuantitativo. Las universidades hoy en día se dividen entre enfoques ambos. Están algunas escuelas de psicología que enseñan la orientación fenomenológica y hay otras escuelas que enseñan más modelo de Exner. Entonces, uno ahí tiene distintas miradas y con distintas, finalmente, formas de aplicación. Por supuesto, son las mismas láminas, hay un lenguaje en común, pero la forma de tabulación y de análisis de datos es lo diferente.
¿ya? Es mucho más estadístico el de Exner, porque buscó una forma de buscar una validez distinta, más matemáticas, llamémoslo así. En cambio, el fenomenológico sigue siendo válido, pero tiene, la validez está mucho más depositada en la expertise del evaluador y la forma en cómo se lleva a cabo el proceso. Ahí está un poco la diferencia, que son los dos que se usan en Chile hasta el día de hoy. Y se usa mucho y como, entre comillas, compiten mucho, sobre todo en la escuela en pregrado, se enseñan ambos. ¿Ok? Vamos a ver algunas consideraciones en la aplicación de la prueba para que recordemos. Yo entiendo que más o menos todos, porque están acá en este seminario, también tienen una noción de Rorschach, o lo han visto en pregrado, o le interesa la técnica, o han leído con respecto a esto. Y vamos a ir viendo algunas consideraciones, algunas aclaraciones también de conceptos que son fundamentales para interpretar esta técnica. Y además vamos a ver algunos mitos que hay todavía que pasa con Rocha y cómo se hace mejor, o cuál es el mito que todavía está dando vuelta y cómo lo desmitificamos. Tenemos que tener claro algunas consideraciones con respecto a la administración, ¿ya? Que la administración del test de Rorschach es un procedimiento en general no tan fácil porque es complejo. Estamos hablando todo el rato desde el modelo fenomenológico, en el cual me estoy centrando, y que consta de 3 grandes fases, y que además implica una serie de aspectos preliminares a nivel de encuadre, ¿no es cierto?, de dar una consigna, y posteriores a la administración misma, y que deben considerarse porque influyen las características y la validez del protocolo. Si yo no considero, por ejemplo, aquí voy con esto, que se lo voy a explicar, una buena entrevista, ¿ya? Una buena capacidad de preguntarle por qué ve lo que ve la persona, no estoy haciendo un buen interrogatorio. Y vamos a ver cuáles son las 3 grandes fases. Y le voy a hacer énfasis en eso. Si yo no hago un buen interrogatorio, no voy a poder llegar a una buena respuesta. Y como no tengo esa buena respuesta, no voy a tabular bien y mi fórmula y mis cálculos van a estar errados. ¿Me siguen entonces? Por ejemplo, si una persona me dice, veo acá un ser alado. Y yo haya un ser alado y registro eso, que es parte de la segunda fase cuando yo tomo nota también de la administración. Eh, y ser alado, ¿qué es lo que es? Puede ser de un murciélago, puede ser un vampiro, un pájaro, puede ser una mariposa, una polilla, o sea, pueden ser muchas cosas. Y esos distintos elementos, esas cosas tienen tabulaciones distintas con códigos diferentes. Entonces, finalmente, como no pregunté lo que es ser alado, no sé si lo voy a clasificar como animal, como un ser mitológico, a lo mejor como un insecto, ¿me entienden? Entonces, ahí me puedo caer en un mal interrogatorio y aceptar preguntas o respuestas, mejor dicho, como obvias, siendo que no lo son. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Súper, que ahí voy viendo las caritas. Ya, yo voy a profundizar en la fase un poquito, que se la voy a aclarar, pero veamos primero acá para que recordemos dentro de esta administración qué materiales necesitamos, por supuesto. Todas las láminas del test de Rorschach, ordenadas de manera inversa y ojalá lejos del sujeto, ya que no los tenga cerca porque tenemos distintas, obviamente sujetos con distintas patologías, trastornos, etcétera, hay tendencias de personalidad. Entonces, si lo tengo muy cerca del sujeto, a veces hay personas que son más invasivas de tu espacio, con ciertas características mucho más impulsivas, más lábiles, y pueden darte vuelta la lámina, o empieza como a intrusiar y te toman la lámina. Entonces, la idea es que tú los tengas en tu escritorio hacia tu cuerpo, ¿ya? Obviamente las láminas, por su creación, chicos y chicas, se sugiere que no sean fotocopiadas, ¿no es cierto?, ni escaneadas. Ya se sugiere que sean las originales, el de Suiza, que sale atrás, sale el año, la creación y del país donde se fue creado, porque por un tema de la coloración y de los tonos, se tergiversa cuando son fotocopiados, escaneados, etc. Entonces, la idea es que sean originales. Hoy en día, entendiendo la tecnología y entendiendo la adaptación a los tiempos, ocurre, y que se ha hecho, a veces se hace en selección de personal, que a veces proyectan las láminas cuando hacen alguna selección masiva, ¿ya? Pero ahí nos perdemos, que ya le voy a explicar, de la manipulación de la lámina y la información que nos da esa manipulación, ¿ok? Porque en la manipulación, en el acercamiento que tiene el sujeto hacia la lámina, en este modelo se tabula, y en este modelo eso es información.
A veces uno cree, por ejemplo, voy a hacer una comparación antes de seguir avanzando, con Exner. Exner, por ejemplo, una de las cosas que plantea, de lo que yo tengo entendido, porque no es el modelo que yo manejo, y que lo que leí un poco de Exner, es que exige que tienes que tener por lo menos una respuesta por lámina, mínimo. Nosotros no. Puedo yo tener, por supuesto, claro, si tengo un protocolo muy pobre, puede quedar más o menos inválido a nivel de cantidad de respuestas. Pero que un sujeto me diga, pucha, no, qué feo, lo da vuelta, qué extraño lo que usted me ve, que me da rechazo esta lámina, no, no veo nada. Y me lo entrega, no me dio ninguna respuesta como tal, ¿no es cierto? No me vio nada. Pero todos esos comentarios que me dijo son tabulables. ¿Ya? Entonces, hay que estar acá muy, no es solamente el contenido, necesitamos todos esos comentarios adicionales. Entonces, necesitamos, como decía, las láminas, ojalá originales, hoja blanca para registrar las respuestas, lápiz, obviamente que yo tengo que escribir todo lo que el sujeto dice, ¿ya? Si ustedes son lentos para escribir y les va a costar, porque como ustedes ven, como lo he dicho, hay que anotar hasta los respiros, hasta los giros, hasta los comentarios. Entonces, a veces uno es más lento que otro para escribir y ahí yo les sugiero grabar con el consentimiento del paciente, solamente para fines que ustedes después lleguen a pasarlo limpio y trabajar con la respuesta. Y por eso le aclaro eso al paciente, que es solo con esa finalidad. Obviamente un cronómetro para registrar el tiempo y miniaturas en general de la hoja de localizaciones, que hay una hoja con los dibujos de las manchitas para que uno pueda ir marcando el área escogida. Esos son generalmente los materiales que tienen que tener idealmente. Ya, y los tres momentos de que yo le hablaba con respecto a la administración de la técnica, considera tres grandes momentos o fases que están previamente establecidas. Cada una de ellas posee tarea específica y formas para que el examinador extraiga lo máximo del examinado, de lo que está diciendo. Tenemos una primera fase de asociación libre, ¿no es cierto? Donde yo paso, o sea, primera, yo diría, fase cero es como la aplicación, el pasarle, darle la consigna y pasarle las láminas al examinado. Eso es como la fase cero, pensando que el examinado ya tiene la lámina en sus manos, se espera que él dé una respuesta que me dice y que responda a la consigna del Rochar, que es, dígame lo que usted está viendo y dónde ve lo que ve. Y ahí yo le agrego, puede ser cualquier cosa, lo que usted quiera, en cualquier posición y cuántas cosas usted quiera ver. Eso en general es la consigna que yo doy. No es, y digo, por supuesto, esa es la fase de asociación libre, ¿no es cierto? Porque finalmente puede ver lo que quiera como puede no ver nada. Después viene la fase de encuesta. Estoy tratando de buscar el puntero acá. Acá. La fase viene después la fase de encuesta, donde aquí tenemos todas esas preguntas exactas y que apuntan a ciertos indicadores que yo tengo que tabular. Tengo que preguntar, por ejemplo, alguna de las preguntas de la encuesta o del interrogatorio es qué es lo que ve, dónde ve lo que ve, qué característica de la mancha lo hizo pensar en eso que usted está viendo, ¿ya? Son las tres y qué tan, no es una pregunta que uno le hace, pero es como qué tan popular o qué tan frecuente es lo que está viendo la persona. Son cuatro grandes preguntas que uno hace y que lo ideal es que yo se lo extraiga lo más detalladamente posible al paciente. Y después viene una fase después de la aplicación de la encuesta, yo registré o sea, la respuesta del paciente y después en algunas láminas, que son cuatro del test de Rorschach, se hace un examen de límites. Y el examen de límites se hace solamente en cuatro láminas, como le explicaba, que es la lámina 3, la 5, la 8 y la 10. ¿Ya? La 3, le dije la 5, la 8 y la 10. Solo en esas láminas yo pregunto y contrapregunto al final de la aplicación de esa lámina o al final del test. Hay dos versiones, hay psicólogos que lo hacen de dos maneras. Yo lo hago al final de cada lámina, en caso de esas cuatro me refiero. Si es que no ve lo popular, que está dado por una tabla, o lo más popularmente de las láminas, de las respuestas populares, yo le pregunto, fíjese que acá hay gente que ve personas o ve un murciélago. ¿Usted es capaz de verlo?
Y si lo ve, ¿me lo puede explicar? Y ahí le aplico el examen de límites, que es para ver si la persona con ayuda del psicólogo es capaz de reconocer las respuestas más populares de la población. Y cuando reconoce lo más popular de la población es porque tiene un buen sentido de realidad. Es uno de los indicadores de un sentido de realidad, ya de sentido común, de ajuste a la realidad, porque está reconociendo lo que popularmente todo el mundo reconoce. Ver un murciélago en la lámina 5, por ejemplo. Ver personas en la lámina 3. Ver cangrejo, jaiba, guaraña en la lámina 10. ¿Me entiendes? Son como las respuestas que son las más populares de todas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pues veo las caritas ahí entiendo. Esas son las 3 grandes fases. Entonces, chiquillos, importante eso, y por lo mismo, en este modelo, es muy y muy importante sobre todo esta fase, ¿ya? Más que porque la asociación libre todos la tienen, todos los modelos tienen la fase de asociación libre, porque todos tienen que ver algo, ¿ya? Que se le ocurra a la persona según sus creencias, sus experiencias, sus conflictos, sus traumas, etc. Pero aquí es donde está mucha la distinción con nuestro modelo. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es lo que me importa que se aprendan, o sea, que finalmente que no recordemos? ¿Qué es lo que es el test de Rorschach? El test de Rorschach, como yo le mencionaba, es un test proyectivo y que se aplica dentro de un marco de psicodiagnóstico. También es súper importante, chicos y chicas, que un Rorschach no se aplica en el aire. Necesita un contexto de aplicación, como cualquier prueba, en general proyectiva y evaluativa. Uno no anda aplicando Rorschach en la calle, en el paseo humada, digo yo. ¿Ya? Necesito un contexto, hay un motivo de consulta, hay antecedentes que yo recabo, que ahí les voy a dar algunos tips que tenemos que recordar del psicodiagnóstico, y gracias a este test me revela información básica de 4 grandes áreas del ser humano: la afectividad, su área cognitiva, ¿ya? Sus recursos cognitivos, su forma de vincularse con el medio, sus relaciones interpersonales y su capacidad de adaptación. Entonces, su afectividad, su vida cognitiva, su capacidad, sus tipos de vínculos y su capacidad de adaptación al entorno. De esas 4 áreas en general me da información el test de Rorschach. Ya otros test proyectivos enfatizan más los vínculos, como el TRO o como el CAT. Otros enfatizan otras cosas, o si me voy a algo más cognitivo, me voy a algo psicométrico, como el VICE o como el VISC, dependiendo un poco de lo que esté buscando. Por eso necesito un motivo de consulta. ¿Y qué se entiende como la proyección? Por eso viene la palabra de test proyectivo, ¿no? Porque utilizan la proyección. ¿Y qué es lo que es proyectar, chicos? Es un dinamismo psicológico por el cual uno atribuye las propias cualidades, mis sentimientos, mis actitudes, mi esfuerzo del medio, aceptables o no aceptables, y las deposito sobre la lámina. Esa es la proyección sobre la lámina en este caso. Pero uno está todo el día proyectando. Yo proyecto porque hoy día me estado anímico, porque hoy día elegí un color de amarillo y otro eligió rojo. Estoy proyectando todo el rato cuando llamo sin querer a mi marido, le nombro con el nombre de mi ex. Le pongo, en vez de decirle Juanito, le digo Pepito. ¿No es cierto? Están los actos fallidos. Estoy proyectando todo el rato en lo que digo, en lo que no digo, en los errores que cometo, en los actos fallidos, o los lapsus, en los olvidos, etcétera. Todo el rato me habla de este dinamismo donde el cual yo estoy depositando todas mis cualidades, mis traumas, mis conflictos, y lo pongo en un objeto externo. ¿Ya? Pero hay una salvedad, espérenme, se me quedó pegado, que hay 2 tipos de proyección. Uno en psicología, normalmente, aquí me van ganas de preguntar del curso, porque no nos vamos a alargar mucho, uno habla de 2 tipos de proyección. La proyección como mecanismo de defensa, que es este de acá, y la proyección como proceso, que es el que yo les acabo de hablar. La proyección como proceso es la que estamos haciendo todo el rato, ¿ya? Donde yo deposito algo del yo, algo mío, lo atribuyo a un objeto externo, que en este caso es una lámina, y eso que yo estoy depositando fuera puede ser algo aceptable o no aceptable. O sea, cosas dolorosas, negativas o positivas mías. Sentimientos, impulsos, afectos, etc.
¿Ya? Voy a hacer al tiro un alcance con esto que dice imagen total de objeto. En cambio, cuando yo utilizo la proyección como mecanismo de defensa, acuérdense que los mecanismos de defensa lo que buscan es mantener alejado al sujeto de la angustia o de lo conflictivo y de lo doloroso. Y son adaptativos los mecanismos de defensa. Todo el día usamos, todos los días usamos mecanismos de defensa. Racionalización, negamos, proyectamos, etc. En ese grupo entra este mecanismo de defensa de proyección, y en donde, ¿qué es lo que hace el mecanismo de defensa? Para yo alejarme de la angustia o de lo doloroso, que me está complicando una situación o una persona, pongo en la otra persona, en este objeto externo, solo lo aceptable mío, y me quedo con lo bueno. ¿Me entiendes? O sea, lo que digo tiene que ver más conmigo que con el otro. Entonces, por ejemplo, típico las peleas de pareja. Típico las peleas de pareja donde uno dice, y Andrés se ríe, que ahí estoy mirando justo a Andrés, no soy yo, eres tú. Tú eres el celoso, tú eres el egoísta, tú eres el inseguro, no soy yo. ¿No es cierto, Juan? Mirando las cejas, estoy viendo a Juan Murillo. Entonces, claro, en el mecanismo de defensa uno deja fuera del otro lo negativo y me quedo con lo positivo, porque estoy respondiendo a algo que me generó dolor, angustia, y hice esto como para salvarme un poco, para que sea adaptativo para mí. Y aquí hay una imagen parcial de objeto. En cambio, como proceso hay una imagen total. ¿Qué significa imagen total o parcial de objeto? Solamente hago este alcance que viene en la teoría de Melanie Klein. Y cuando uno tiene una imagen parcial de objeto, es cuando uno parcializa al otro y a sí mismo en características buenas y malas, pero no soy capaz de integrarlo. Entonces, yo soy buena o soy mala, como el pecho bueno, pecho malo, de ahí viene. ¿Se acuerdan? Entonces, yo soy, por ejemplo, una persona que tiene una constancia, o sea, una imagen parcial de objeto, es la persona que va a decir, pucha, hoy día amo a mi pololo, porque atento, fue cariñoso hoy día, pero mañana llegó tarde, me dejó plantado, se puso pesado y ya no lo quiero. Entonces, se transforma la persona de lo bueno, pasa a ser mala. En vez de, mi pololo es atento, es cariñoso, pero también es impuntual y es medio pesado. Lo integro, que sería lo más neurótico. ¿Ya? Por eso el mecanismo de defensa, la base, tiene un objeto parcial, porque finalmente me quedo con lo bueno y pongo solo lo malo afuera. Y la proyección como proceso, que tiene una imagen total, integrada, ¿ya? Eh, como tengo una imagen total integrada, proyecto todo. En la lámina voy a proyectar lo feo y lo bonito, lo doloroso y lo no doloroso. Pues estoy proyectando todo lo mío. No estoy como escindiéndome para mostrar solo una parte, que sí hace la imagen parcial. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Que veo alguna? Ya, eso quiero saber que era solo para aclararle, porque todos se extrañan de repente cuando llegamos al concepto de proyección, claro, uno lo estudia, pero hay dos tipos de proyección. Entonces, proyección como proceso, que es el que vemos en los test proyectivos, o la proyección como mecanismo de defensa, que también nos va a aflorar cuando alguien usa la proyección como mecanismo, pero que uno lo hace todo el rato como mecanismo de defensa, como algo un poco para salvaguardarme un poco de la angustia. ¿Ok? Seguimos. Esa es una aclaración del concepto de proyección porque estamos hablando de un test proyectivo. Vamos con el test en general. El test sigue siendo utilizado y se utiliza mucho, por supuesto, en el área clínica, que son las 4 grandes áreas donde uno puede utilizarlo y hasta el día de hoy se utiliza en nuestro país. Para el área diagnóstico, de personalidad, por supuesto, todas las patologías de adolescentes o adultos. El área educacional, ya que dependiendo un poco mucho para qué lo que sea, o cómo se use, con qué finalidad, porque nos da información de ámbitos vocacionales, ¿ya? De personalidad del chico, a lo mejor que quiere postular una carrera, a ver qué vocación tiene, cuáles son sus gustos, sus fortalezas y sus debilidades, quizás para una elección complementado con otro test vocacional, y nos permite un poco ver un poco el proceso de desarrollo de la personalidad, quizás, y la parte más vocacional en un niño, niña o adolescente. En el área forense, yo también trabajé incluso en área forense muchas veces en violencia intrafamiliar, puntualmente trabajé yo, que se usa y está validado hasta el día de hoy por tribunales para hacer peritaje y determinar posibles patologías o infracciones o infractores.
si una persona es narcisista, tiene control de impulso, tiene buenas habilidades parentales para hacerse cargo de la atención de sus hijos, hizo o no le hizo violencia intrafamiliar, ejerció violencia o no a la pareja, pucha, violadores, abusadores, todo eso lo revela un test de Rorschach. Ya por eso se usa mucho en el área forense. Y en lo laboral, a pesar de que no fue diseñado para esto, en lo laboral se usa todavía para selección de personal, sobre todo para cargos complejos o de altos mandos. Ya en general, ahí hay la gente que se dedica a selección de personal, que también lo he hecho yo en algunos trabajos que he tenido. Ahí se van a encontrar ustedes como con dos miradas en lo laboral. A lo mejor alguno de ustedes se ha desempeñado en esto o se desempeña en esto. Una parte es la parte mucho más de competencia, que los psicólogos laborales dicen, no, ¿sabes qué? Todo lo que es proyectivo no va con nosotros y solo utilizamos entrevista por competencia, algún test psicométrico, alguna escala tipo 16PF, test de Edwards, MMPI, que son autoaplicaciones, etcétera. Y sería, y hay gente que dependiendo de un cargo, un gerente, me refiero a cargos importantes, uno tiene que ir un poquito más allá, utiliza y combina a veces test proyectivos con test más psicométricos para lo laboral. Yo en lo personal hago la combinación. Incluso hago pruebas gráficas, dibujo, le hago entrevistas por competencia, aplico a veces algunas láminas de Rorschach porque estoy viendo solamente según el simbolismo de la lámina que me ayuda a integrar. ¿Ya? Pero eso depende mucho del enfoque con el que trabaje la consultora o la empresa donde trabaje. Porque hay gente que realmente dice, no, lo proyectivo no. ¿Y por qué creen que lo proyectivo no en lo laboral? Porque da mucha información de aspectos clínicos, da a veces mucha información de aspectos mucho más inconscientes, mucho más internos, que no se ajusta y no califican con test laboral. Por eso, pues ahí está la pelea un poco, ahí está la disyuntiva. Te dicen, pucha, ¿por qué estoy inventando? Está postulando a alguien un cargo de jefatura, un cargo de profesor, de contador, y resulta que con el test, por ejemplo, yo puedo ver que él tiene una preocupación de alguna índole sexual, o hay alguna tendencia homosexual, por ejemplo. Y si el psicólogo poco ético lo pone en el informe y utiliza esa información para no dejarlo seleccionado, estaremos infringiendo aspectos éticos. ¿Y por qué no va al caso? Si es homosexual o si tiene, a lo mejor tiene un problema de impotencia con la señora, no tengo por qué poner eso en lo laboral, pero me da información de eso. Entonces ahí te dice la gente, no, pues, ¿dónde está el límite hasta dónde expongo al paciente o al postulante en este caso? ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? Entonces pues hay miradas distintas y hay gente que, bueno, va a depender mucho de la consultora, como les decía, o de la empresa, pero se utiliza en estos ámbitos de todas maneras. Seguimos. Ya, como les explicaba, esta técnica se sigue utilizando ampliamente el día de hoy día, sobre todo en clínica, y cuenta con la fiabilidad de las puntuaciones que alcanzan normalmente valores elevados, ¿ya? Sobre el 90% según distintas evaluaciones que se han hecho el test, sigue siendo un test válido y que por supuesto la validez muchas veces la cuestionan, hasta el día de hoy hay posturas también, por ser un test proyectivo. Pero en ese test proyectivo entran todos los proyectivos, porque finalmente depende mucho, como es más subjetivo, depende mucho del evaluador, se trata de llegar a criterios para llegar a acuerdos y finalmente diagnósticos. Entonces, ya, sí, ese es el cuestionamiento que tiene, ¿me entiendes? Pero ahí hay que ser muy bien parado en la expertise del evaluador, como cualquier prueba proyectiva. No es un test psicométrico que tiene tabla de estandarización y el chi cuadrado, ¿no es cierto? Y estadística. No, no pasa por ese lado de nuestra validez. Pasa por una buena aplicación, un buen interrogatorio y obviamente la expertise del psicólogo. ¿Qué más? Sí, acá. Por eso tenemos que tener algunas consideraciones, chicos, que es importante, que me interesa siempre con respecto al psicodiagnóstico que yo les estaba diciendo, que va dentro de un contexto de evaluación y en donde tenemos que tener, aparte de de la respuesta, ¿no es cierto?, de lo que el paciente dice, no dice, las consideraciones, los comentarios, tenemos que estar todo el rato pendientes de lo que pasa a nivel transferencial, lo que le pasa al paciente y contratransferencial lo que le pasa al psicólogo, ¿no es cierto? Porque nos van a pasar cosas y dentro de eso hace que muchas veces eh,
yo finalmente no me pueda separar mucho lo que me genera el otro, o lo que, como yo pregunté o no pregunté, o el encuadre o el rapport que tuve, el vínculo que tuve, me genere ciertas respuestas y no otras. Porque igual dentro de todo, a pesar que hay una aplicación súper estandarizada, igual hay temáticas subjetivas que van pasando de un lado al otro. Cualquiera y toda conducta o narrativa de una persona revela su personalidad individual. Todo es información, chiquillos, todo. ¿Ya? Hay una proyección permanente del paciente y que no debe aislarse de quien observa esas observaciones y esas proyecciones. Porque a lo mejor yo estoy haciendo el test en un contexto de entrevista, con sesiones, como dice el punto 4, que hay varias sesiones donde yo voy recabando información, donde voy haciendo hipótesis y contrastándola. Aplico el test y a lo mejor Silvia, que estoy mirando, Raquel, van a llegar a temáticas, o sea, a conclusiones incluso, quizás hasta distintas por una aplicación diferente y por una contratransferencia diferente también. Porque hubo cosas que incluso uno preguntó, el otro no preguntó, una fue más experta, una se le ocurrió, indagó más en un comentario, o registró más el comentario y el otro no lo registró. Entonces, todo lo que yo observe del otro, no puedo decir algo finalmente de qué él está haciendo. ¿Me siguen? Porque ahí tiene que ver también con la expertise de uno. La etapa de devolución también, chiquillos, es súper importante considerarla en un psicodiagnóstico. Cuando uno termina de aplicar un test de Rorschach, pensando que sea el único test que yo aplique en un proceso, o sean varios tests como una batería, tengo que tener una etapa clara de devolución. Cuando yo entrego la información, entrego el informe, calmo las ansiedades, le doy el feedback de fortalezas y debilidades, pero no podemos, listo, vaya a retirarlo con mi secretaria, como uno va a Integra Médica, así, vaya a buscar el informe, sáquelo del sistema. No, acá en un psicodiagnóstico uno cobra por esa sesión, la sesión de devolución, ¿no es cierto? Y entrego la información y lo hablo con el paciente, ¿ya? Porque aparte hay tecnicismos que pueden que no te entiendan y la gente finalmente se va llena de ansiedad a la casa y que entiende la mitad. Igual que uno cuando va a hacer su examen de sangre. Tiene eritrocitos altos, leucocitos bajos, un porcentaje de esto, ya. ¿Y qué significa eso? Tengo que ir donde el médico para que me lo interprete. Pasa lo mismo acá. Solo que se trata de salud mental. Pero igual de éticos tenemos que ser. ¿Ok? A veces, claramente, obviamente depende de la cantidad de sesiones, a veces el Rochas va con una batería de test, generalmente va acompañada del DRO o la entrevista, etcétera. ¿Ya? Pero tenemos que tener dentro de considerarlo como un complejo, un producto completo. ¿Y qué variables afectan en general, chiquillos, la situación de evaluación? Ya que hemos hablado de proyección, contratransferencia y transferencia. Claramente, una evaluación de Valentina conmigo, por ejemplo, de Karina conmigo, de Andrés, puede ser distinta por estos factores. Porque el encuadre se hizo distinto. O sea, un buen encuadre te puede determinar la situación de evaluación y te lo puede echar a perder. O no, o favorecer. El rapport, el vínculo que uno establece, también favorece o perjudica. Variables del evaluador, obviamente las experiencias que yo he tenido pasada, mi motivación, mi preparación en los distintos tests, mi marco teórico. Si yo no creo en el psicoanálisis, no voy a hacer un Rorschach a lo mejor, voy a hacer otro test, o voy a hacer una hora, un role-playing, voy a hacer una silla vacía, no sé, otros métodos de investigación. Pero hay variables que son mías, pues, y que todos evaluando al mismo Juanito, por decir el nombre, podemos llegar a conclusiones distintas debido a esto. Porque uno tiene una expertise, otro tiene menos, otro tiene un marco teórico, otro tiene, ¿me entienden? También depende de la variable del evaluado, el nivel de ansiedad del paciente, qué motivación tiene, la personalidad, si es más ansioso, menos ansioso, la escolaridad, ya que no todos van a entender, no todos los test son para todos los pacientes. Ya si un paciente tiene una escolaridad tercero básico, por ejemplo, no le puedo hacer un test de un cuestionario autoaplicado, un test de Edwards, el 16PF, donde tienen que leer y contestar. Le puedo hacer un test gráfico, le puedo hacer un Rorschach, ¿me entienden? Pero tengo que considerar la personalidad y el nivel también cultural, la escolaridad y todo del paciente. Y todo el rato mirando la transferencia y contratransferencia. ¿Ok? Eso es importante porque nos van pasando cosas. ¿Y qué ocurre hoy en día con la prueba?
a modo también de ir desmitificando algunas cositas. Siendo una de las herramientas más efectivas para hacer diagnóstico, presenta un obstáculo en la actualidad de nuestro principal enemigo, que es el famoso Internet. ¿No es cierto? Un poco ya algo me adelanté con ustedes, donde muchas personas buscan cuáles son las respuestas más adecuadas. Por lo que es necesario explicar que una parte, y quiero recalcarles que sí, una parte de la prueba tiene relación con las respuestas verbales y con el contenido. Veo la mariposa, no ver sangre, no ver muerte. Eso es lo que te dicen los listados de internet. Vean la lámina tanto, personas, qué sé yo. Pero hay otro nivel que se vincula con la forma en que la persona da las respuestas y que lo obliga al examinado o al examinador, perdón, o examinadora a tener la experticia y actualización consciente para no creer y no confiar que esa respuesta verbal del paciente fue todo. ¿Me entiendes? Tengo que saber mirar un poco entre líneas. De hecho, hay mucha gente que dice, ay, el test ya lo conozco, si lo he visto hasta en las películas, ¿no es cierto? No lo he visto en internet ya. Perfecto, no importa, le digo yo. Algunos pacientes son desafiantes y también te lo tiran un poco como su caballito de batalla. Entonces, no importa, le vuelvo a dar la consigna, vamos a ver qué surge acá, me interesa ver lo que yo puedo observar. No lo que usted sabe, en este caso no me importa que usted o se lo hayan aplicado años atrás. Hay gente que también te dice, ay, yo ya me lo aplicaron, ya lo conozco. No importa, veamos lo que surge hoy día. ¿Ya? Y nosotros sabemos lo que estamos buscando. Como les decía, el girarla, el comentario, el que diga, uy, me acuerdo uno que tenía cuando chica en mi casa, se parece igual al perrito que tenía cuando chica en mi casa. Eso es información, esos son fenómenos especiales. ¿Ya? Entonces, no solo es el contenido. La prueba funciona porque, como todos sabemos, son manchas de tinta muy inestructuradas y la base, obviamente la prueba, es que al carecer también de una estructura, la persona no sabe lo que debe hacer. Por lo tanto, lo que responde tiene que ver mucho con el entrevistado. Como no hay una respuesta buena o mala, eso es lo principalmente lo que desajusta y desestructura al paciente. Ahí se tratan de estructurar diciendo que tienen respuestas de internet o qué sé yo, pero finalmente eh, es lo que nosotros vayamos pillando ahí y nuestra expertise que es lo que va a comandar. Por lo tanto, cuando se dan las respuestas solo aprendidas previamente, generalmente, ¿qué es lo que hace el paciente? Por un lado la recita, ¿ya? Y por un lado la va a recitar y se va a notar medio aprendida la respuesta. Segundo, va a decir mucho todo lo popular, todas las respuestas esperadas. Entonces, es como que uno dice que es raro que sea todo muy popular, ¿ya? Pero uno que es experto ya puede saber, me dijo todo lo popular como una estrategia. Entonces yo creo que esta respuesta fue aprendida. Y además, entonces, por lo tanto, no voy a pescar tanto, entre comillas, el contenido, me voy a ir un poquito más a la forma de aplicación. Y en el interrogatorio, en la fase de interrogatorio o de entrevista, yo saco esa información mucho más clara, sabiendo interrogar bien. Y ahí pillo el paciente. Eh, entonces, es verdad que existen ciertas percepciones que son comunes en torno a ciertas figuras, ¿no es cierto?, de la Mancha y en lo popular y en lo que la gente se suele aprender. Pero respecto, ¿hay interpretaciones, por lo tanto, aceptadas o rechazadas? No. O sea, aceptada, claro, hay una escala de respuestas populares que se esperan y que eso no da el marco para saber qué tan normal es el sujeto. Pero eso es lo que no saben las personas, es cómo yo lo aplico, que es un poco lo que les venía a decir. La web no te va a dar la forma correcta de aplicación porque es muy cualitativo, por mucho que hayan respuestas aprendidas de cuáles son las rechazadas y las que debo decir. ¿Me siguen? Se ignora más allá de eso. La web no te anda diciendo, mire, usted tiene que sentarse así, tiene que decir tal cosa, no diga este comentario, no diga este otro, porque de verdad, chicos, son como 90 fenómenos especiales, si es que no más. Entonces, tendría que aprenderte el libro completo. Tampoco a medida que tú lo vayas diciendo, no voy a tener los porcentajes en mi cabeza, a ver cuántas globales llevo, cuántas respuestas de detalle llevo, me habré pasado. Entonces, sería muy calculado todo y por algún lado se va a caer el sujeto, ¿ya? Y va a mostrarme comportamientos no verbales que no se pueden imitar muchas veces. Y no hay información de eso. Por lo tanto,
para ir cerrando, ¿qué aspectos relevantes tenemos que considerar en el test dentro de todo lo que hemos conversado? Y yo le he dicho cosas, por supuesto, también. El test de Rorschach consiste en una entrevista en profundidad mediatizada por un instrumento y que ayuda a dilucidar cuando la persona presenta o no presenta alguna patología mental. No es aislado, acuérdense, ¿ya? No es algo, no es un instrumento que aplico y listo. Tiene que estar en un contexto de entrevista. Por lo tanto, y tratándose del Rorschach, como ya les dije, no se puede separar al clínico del instrumento, porque finalmente soy yo el que estoy detrás de ese instrumento. Yo soy la que estoy entrevistando detrás de ese instrumento. Acá en el Rorschach también es importante que la carga cultural no tiene mucha incidencia porque la prueba está diseñada para que un ser humano de distinta edad, contexto sociocultural, responda de cierta manera, ¿ya? Hay variaciones quizá, eh, de repente algunas cosas que por supuesto alguna profesión de una persona que puede tener, los médicos ven más órganos, ¿no es cierto? Una cosa, y que si yo lo tengo en un contexto, como yo tengo entrevista previa, lo puedo contextualizar y no lo voy a castigar poniéndole que tiene un aumento de anatómicas, sino que contextualizo a ese sujeto. ¿Me entienden la importancia del contexto? Entonces, sí, los niños van a ver más animales, las personas que son artistas quizás van a ver más pinturas, ¿me entienden? Van a tener otro tipo de respuesta, pero yo considerándolo, lo voy a saber interpretar bien. Las respuestas varían según los contextos de aplicación y el tiempo transcurrido también. Si yo me aplico un Rorschach ahora y me lo aplico 2 años después, van a haber variaciones, que son más del contexto del presente de ese momento, son más sintomáticas. Por eso no se puede aplicar de nuevo antes de los 6 meses a un año. Esa es la sugerencia de tiempo. ¿Ok? Si me lo hago ahora y me lo hago un mes después, va a ser lo mismo. Pero en general está pensado para que sea un poco saltado para poder ver el impacto o la evolución de un sujeto. Se espera que haya un desarrollo evolutivo y variaciones en el modo de responder particular cuando se trata de niños o adultos. Así hay que saber cuándo las respuestas fueron proporcionadas por un niño o niña, por ejemplo, y luego sus resultados permiten un diagnóstico de personalidad o hipótesis diagnóstica para continuar con el tratamiento. Claramente va a haber un desarrollo evolutivo. Si yo se lo aplico ahora y se lo aplico 5 años después, van a haber respuestas quizás menos impulsivas en un adulto que en un adolescente. El adolescente va a ser mucho más emocional. Entonces, claro, pues, me habla también de la edad un poco. Y yo tengo que saber decir, ya, ok, me salió impulsivo, me salió medio infantil, medio dependiente, pero es un adolescente. Entonces también lo ubico en el contexto, ¿me entienden? Evolutivo en el que está. Con la experiencia, la prueba entrega indicadores circunstanciales de diagnóstico, como cuadros clínicos del presente o situaciones por las cuales puede estar pasando el consultante, y otro referente a rasgos de personalidad. Por eso la importancia de esta prueba a nivel clínica, porque me puede hablar de temas sintomáticos de un momento, está siendo impactado el sujeto por algo, por un trauma puntual, una situación puntual, pero también hay otros indicadores que me hablan más de un cuadro clínico o una estructura de personalidad que son estables aunque yo lo aplique una vez al año. Eso no va a cambiar, pero sí puede cambiar algunas respuestas más sintomáticas del cuadro en el momento. Que si justo me separé hoy día y me aplican el Rorschach, claro, me van a hacer, o se murió, alguien falleció, un ser querido, van a haber aspectos depresivos, de duelo reciente, ¿no es cierto? Pero se va a mantener abajo mi parte estructural, que va a ser igual que hace 10 años atrás. ¿Me entienden? A eso me refiero. Y resulta muy útil y enriquecedor poder complementar con otras pruebas proyectivas, como es el TRO o pruebas gráficas, para evaluar indicadores reiterativos que se repiten en todos los test y me permite seguir una línea de hipótesis. Chuta, en todos los test hay dependencia. Miren, en todos los test hay indicadores impulsivos. Ya, entonces como que me lo confirma. Y ahí lo aplico como dentro de una batería, pues en este proceso psicodiagnóstico como les explicaba. ¿Y por qué la importancia, chiquillos, finalmente, del evaluador, que lo hemos dicho todo el rato y lo hemos recalcado? Perdón, se me está acabando la batería. Vengo enseguida. Voy a enchufar esto, si no se me va a descargar. Espérenme un segundo, disculpen.
Ya, perdón, ahí sí, pero si no se me va a descargar en cualquier momento. Entonces, queridos y queridas, es fundamental, como hemos hablado todo el rato, por lo tanto, desde esta perspectiva, desde este enfoque fenomenológico, al ser mucho más cualitativo, se analiza el fenómeno mismo de la aplicación, ¿ya? Lo verbal, lo no verbal, en el interrogatorio, para la interpretación, y lo que eso me permite finalmente una adecuada interpretación para un buen diagnóstico. ¿Yo qué cosa evalúo, por ejemplo, en este modelo? La conducta del sujeto. Hay sujetos que de repente están frente al test y se echan para atrás, por ejemplo, con brazos cruzados. Hay algunos que yo le he puesto la lámina encima de la mesa y no se acercan a la lámina. Me hablan así como mirándola de arriba y me lo expresan así. Otros lo toman y casi se echan encima del escritorio. Otros lo giran. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa conducta del sujeto, las caras de extrañeza, los fenómenos especiales que les decía yo, que son todas estas verbalizaciones especiales que hacen, que es feo, que raro, no me gusta, me acuerdo cuando era chica, etcétera. Los contenidos, es distinto ver animales, ver humanos, ver seres mitológicos, que uno usó el color, la justificación que me dio de su respuesta, chiquillos. Porque yo le voy a decir, me va a decir, por ejemplo, veo una mariposa. Una del interrogatorio es, ¿dónde lo ve? ¿Por qué lo ve? ¿Qué característica la mancha lo hizo pensar en mariposa? Unos me van a decir por la forma, otros me van a decir la forma y el color, otros me van a decir que la mariposa está volando. Entonces, esos son determinantes distintos porque justificó su respuesta de distinta manera. Y eso es lo que finalmente hace el clic para este conjunto de cosas, me permite una interpretación diferente y llegar a un diagnóstico distinto a nuestro diagnóstico, de otra persona, qué sé yo, que lo esté aplicando al mismo sujeto. ¿Me entiendes? Entonces, con mayor razón, chiquillos, este modelo requiere, es más cualitativo, es más de training también, por supuesto, pero también es bien amigable, porque yo digo acá uso también harto, es mi palabra, con este guatómetro un poco, digo yo como hace esta corazonada que uno va viendo cómo el sujeto se va, es como el ojo clínico ahí, este guatómetro que va surgiendo, cómo se relacionó conmigo en la entrevista, cómo tomó la lámina, las justificaciones que me dio, ¿me entiendes? Todo eso es un proceso y me necesita a mí, necesita al psicólogo al frente, no es algo que yo le pueda mandar para la casa. Contesta el cuestionario y me lo trae mañana. Contesta el WhatsApp y me lo manda. No, es una cosa que se da en la relación. Por eso es tan importante los fenómenos subjetivos y transferenciales y contratransferenciales, porque ahí se da. Si ya no le pregunté, ya pasó a la vieja, digo yo, y ya estoy en la lámina 6, ya no le pregunté por el detalle que me faltó en la lámina 1. Si se me escapó eso, pucha, un interrogatorio fue medio pobre, me quedé con la idea de que quizás vio la mariposa en este lugar y fíjate que la estaba viendo en el otro lugar. Y porque yo no le pregunté, yo tabulé y registré que estaba en este lugar y no estaba acá. Esa fue barra mía, fue cuando era mío. Entonces hay que estar muy atento en ese sentido, pero es como bien amigable porque no es tan estadístico como si es Exner, que es mucho más estadístico, hay mucha fórmula, mucho cálculo, y fue una forma de tratar de sistematizar esto y hacerlo más psicométrico un poco, si lo queremos llamar así. Eh, eso, no sé si me queda algo más. Eso, chicos. Traté de ser un poco, adaptarme a la hora, acomodarme a la hora que tengo de tiempo para que tengan espacio para preguntas, ¿ya? Traté de mostrar un poco cómo el modelo trabaja, las implicancias que tiene, qué puntos son necesarios, estar ojo al charqui con eso, y tratar de mostrar un poco los mitos y las cosas que también se hablan y que finalmente a veces tiñen la prueba, perdiendo la utilidad que sigue teniendo y que es sumamente útil para hablar de trastorno de personalidad y se sigue usando hasta el día de hoy. ¿Estamos? Eso entonces por mi lado ahora. Ahora los dejo. Estoy mirando algunos comentarios. No sé, va a dar la palabra. ¿Quién va a dar la palabra? No sé si acá la bonita, entonces me perdió. El proceso de las preguntas, Eso, ¿cómo chicos. hace el proceso de preguntas? Sí. El proceso de las preguntas, eso, vamos a levantar la mano. La primera persona que levantó la mano fue Jasmine, entonces voy a reactivarte el audio.
Súper. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya casi. Sí, pues buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Yasmín? Que no puedo ver acá, estoy mirando. Ahí sí, pero no te veo. Está sin cámara. Después tengo a Andrés e Ivonne. Dale, Yasmín, te escucho. Ya, primero que todo agradecer la clase que nos diste el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por las explicaciones, los detalles, también por los ejemplos. Yo quería ver un tema respecto, bueno, simplemente, bueno, tú me dices que, por ejemplo, en la primera parte decías que la mayoría de las veces cuando una persona expresa algo, puede ser como de manera de proyección a modo defensivo, ¿cierto? Y explicabas la otra que era como un modo más integral, ¿cierto? Proceso y sí, como proceso como Sí. mecanismo. En ese sentido, que me surge una duda que, por ejemplo, al relacionarse, no explícitamente con el test de Rorschach, pero al relacionarse como con otras personas, ¿en qué casos uno podría distinguir que es una proyección lo que alguien menciona de otra persona o que simplemente ante una situación que una persona vio ciertas conductas de una persona, por ejemplo, y las mencionó y las menciona a otra persona, por ejemplo, o habla de ellas sobre estas acciones a otra persona, no va ligado a la proyección, sino que más que nada como a una situación puntual? En qué casos uno puede diferenciar eso que no sea como proyección? ¿O en qué caso específico podría ser considerado como proyección netamente tal? A ver si te lo puedo, si trato de entenderlo. A ver, la proyección como mecanismo de defensa, bueno, como los mecanismos de defensa son algo inconsciente, hay una parte consciente, ya, pero son inconscientes generalmente, donde uno, la persona que está sufriendo lo angustioso, lo aplica y te va a verbalizar solo una parte, pero el proceso de hacerlo es interno. Entonces yo lo puedo ver sin el Rorschach. Hay respuestas que me permiten ver cuando la persona suele usar la proyección cada vez que se ve angustiada, cada vez que esté entrampada en un algo doloroso, tiende con ese mecanismo. Otros racionalizamos. Yo racionalizo harto, me pillo racionalizando. Otros aplican la negación, pero eso es algo que va a poder ver el paciente. Tú, de menos que tengas muy separado en una verbalización, a lo mejor, ¿cómo te podrías dar cuenta que está proyectando como mecanismo de defensa en un paciente, por ejemplo? Que esa persona, cada justificación que da, dice que el resto son los culpables y no él o ella. Por ejemplo, ¿me entiendes? Pero es algo que es interno. Y la otra proyección es que lo que uno está haciendo siempre, o sea, yo cuando miro el cielo y veo las nubes y uno encuentra forma de perro, otro de forma de árbol, estoy proyectando lo que estoy viendo. Proyecto con el estado anímico, proyecto con la ropa que me pongo, proyecto cuando cometo un error y justo llamé, como te decía, un nombre y no era el otro nombre, porque estoy expresando todo mi ser, lo estoy depositando fuera. Entonces eso ocurre en distintas cosas, hay proyección en los sueños también. Estoy Ya. depositando mis deseos, mis temores, estoy poniéndolo afuera en un alguien, como proceso ahí. No sé si te respondo. Sí, sí, no, o sea, sí, pero me refiero, por ejemplo, en el sentido de cómo cuando alguien dice algo, por ejemplo, pongámosle que no es necesariamente con este derroche, pero por ejemplo que un paciente te cuente una historia, ¿ya? ¿Ya? Y te comenta sobre una situación que vivió y te dice, no, y esta persona, la verdad, me di cuenta que era de esta forma y actuaba de esta forma, y no sé, pues, por ejemplo, decía, cuando estaban sus amistades, hablaba mal de ellos a sus espaldas, pero cuando estaba enfrente de ellos los elogiaba y bla, bla, bla. Como si, por ejemplo, cuando me está relatando esa historia, que en realidad eso es lo que él me comentaba de una situación particular y no es como que en realidad él percibió esa situación así porque proyectaba lo que él es como persona, a eso me refiero. ¿Cómo uno logra hacer como esa diferenciación en esos casos? Es que eso, claro, te ayudaría mucho a verlo ahí como la entrevista estructural de Kemper, habla mucho ahí de cómo preguntar para ver mecanismos de defensa, pero lo que yo haría, uno, cuando la persona proyecta en general como objeto parcial y tiende a usar ese mecanismo de defensa, va a tener un objeto parcial a la base, por lo tanto siempre nunca va a poder integrar a la gente. Cuando tú le preguntes, pues tú, descríbeme a tu mamá o descríbete tú, te va a hablar puras cosas buenas y no te va a hablar cosas malas de esa persona. Ya. Entonces, lo más probable cuando tenga un conflicto va a tender a hacer lo mismo.
Para defenderse va a poner, para quedarse con lo bueno y lo malo lo va a poner afuera. Eso es una forma de detectar que lo más probable es que va a usar la proyección cuando entre en un conflicto, cuando te relate algo. Porque incluso Ah, con su propia identidad, cuando tú le pides, descríbete, por favor, ¿te puedes dar una descripción de ti? Descríbeme a tu mamá, descríbeme a tu pareja. Y te lo parcializa mucho, es una forma de detectar eso. es como polarizado, así por ejemplo, Sí, que dijera, no sé, ya, por ejemplo, yo te puedo decir, no, yo soy una persona que a veces, ya no sé, soy alegre, carismática, sociable, pero también a veces soy pero un poco impulsivo eso, y bla, eso bla, es bla. integrarlo. Entonces ahí lo integra. A veces tengo Exacto, mal carácter, ya, entonces eso se integra. Pero si la persona solamente, no, yo siempre soy aquí, como cosas puros aspectos positivos, en esa manera uno ya sabría que es proyección. exacto. Eso es Ah, proyección, ahí es porque hay un objeto parcial a la base. Y cuando se ya. defienda de la angustia, lo más probable va a tender a lo mismo, a hacer lo mismo, porque está la decisión a la base, el separar, no está siendo capaz de integrar. Ya, ya. ¿Ahí Muchas sí? gracias. Sí, muchas De nada, gracias. querida. ¿Quién sigue? Andrés, creo, no sé el orden de preguntas. Sí, para Andrés. Aquí vamos. Te raya con mi ejemplo, el Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Andrés Caro Gamboa, psicólogo clínico desde Iquique. Saludos para Hola, todos. muy bien. Hace años atrás me pasó una cuestión bien particular, bien puntual. Bueno, yo sé que esta pregunta a lo mejor es más asociada así como a casos clínicos de aplicación de Rorschach. Resulta que yo a la hora de presentar las láminas, de forma inmediata las volteaba en C. ¿Sí? Pero todas. No recuerdo bien, a la cuarta, quinta, yo le consulto, ¿no es cierto? No sé si es que aquí a lo mejor operé mal, pero le consulto, ¿verdad? Porque me giraba de forma inmediata las láminas y me refería el paciente en ese momento que pensó que estaban al revés. No sé si a alguien acá le habrá pasado algo como más o menos parecido. Y soy honesto, no supe muy bien cómo proceder. Le dije, ¿no es cierto?, que claro, las siguientes que le iba a presentar no estaban en la posición que corresponde. No obstante, si deseaba, las podía voltear, ¿no? En las posiciones que figuran en el Rorschach. No sé si me Ujú. explico. Sí, bueno, ahí lo ideal hubiera sido un buen encuadre, una buena consigna. La idea es que tú le digas, yo te la voy a pasar. Y generalmente yo, en la bibliografía no sale todo esto, pero yo con los años he ido como haciendo una consigna como más gordita, más contundente. Entonces ahí les explico todo esto. Le digo, mira, yo te la voy a pasar en una posición determinada y tú las puedes girar como tú quieras, puedes ver cuántas cosas tú quieras, puedes verla en toda la lámina o solo en algún sector y, y como que le explico que se la voy a pasar en una posición, ¿ya? Claro, Ahora, si te la gira en todas, perdón, al tiro, el girártela en todas, sabiendo que está con una buena consigna dada, es una señal de oposicionismo. Entonces significa que está siendo oposicionista el girarte, ojo, hacer giro instantáneo. El giro instantáneo es que la pesque y la gira al tiro. No es que la tome, la mire y después la gire y después la gire. Hay como un timing para saber cuándo es giro instantáneo. Si es así, puede que el paciente haya sido oposicionista. Si es que entendió que tenía que ser derecha, ¿me entiendes? O sea, eso ahí depende con la consigna que tú diste. a lo mejor, no sé si decir como que pequé un poco de novato al respecto, Sí, por pero supuesto, no pasa nada. Sí, pues sí, es parte del aprendizaje también. desgraciadamente en cómo proceder luego no lo encontré como en los manuales que manejaba en ese entonces. Ya, ¿cómo no te escuché? Le digo que en ese momento, el cómo proceder, ¿no es cierto?, con respecto a las láminas, en ese momento no encontré la respuesta en los manuales con los que estaba trabajando. Mm, mm. Ahora, claro, me queda claro, ¿no? Y como les digo, a lo mejor fue un error de novato, ¿no es cierto?, en términos de procedimiento, así como de parte mía, a la hora de explicitar, ¿no es cierto?, la consigna de evaluación. Sí, pues, y si tú ya te das cuenta y entre medio no lo dijiste, tú le puedes decir, por si acaso, solo te recuerdo respecto a la consigna, la lámina te la estoy pasando en un orden, tú la puedes girar si tú quieres. Y en último caso haces una aclaración entre medio. Pero no preguntarle por qué la está girando, por decirte algo, no sé cómo lo preguntaste, pero hay que tener ojo como uno lo pregunta porque puede interferir en las futuras respuestas que te dé. ¿Ya? Diferencial y contratransferencial. Sí.
Bien, eso. Gracias. Súper, un gusto. ¿Quién más sigue? Listo, le damos paso a Ivonne y a Claudia por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces vamos Ok, con Ivonne. igual te escucho. Hola, 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 hola. buenas noches. Bueno, por acá, psicóloga clínica de Antofagasta. Tenemos Llevo un buen... nortinos. Sí. Bueno, debo reconocer que este test me llama mucho la atención. Llevo harto tiempo tratando de aprender distintas formas o modos, y este sería mi primera vez en este sistema. Por tanto, estoy ávida de aprender. Y mi consulta es la siguiente. Me ha pasado que hay consultantes, en especial uno último, que hizo justamente lo que mencionó, no fue Andrés, no parece que fue usted, sí, ¿Ya? eh, que tiene que ver con este giro de inmediato. O sea, yo le entrego, y lo que me llama más la atención que apliqué también el TRO. Fue como una fusión del Rothschild con el TRO. Ujú, Las dos ocasiones hay una sensación de oposicionismo, me da la impresión, no estoy 100% segura, pero, ujú, por ejemplo, lo giró por completo y habrá demorado como unos 10 segundos, 15, y me dice una mancha. Ni siquiera me plantea otra cosa. Le doy más tiempo y en un momento me dice, creo que hubo un animal, después me dice, quizás un insecto, y después de otros segundos me dice, una tarántula. Ya me quedo con esa sensación me incómoda porque, o sea, eso es personal, ¿no? Que me ujú. gustaría que reproduciera algo más. Sigue con las siguientes láminas y da una respuesta un poquito más elaborada. Lo vuelvo a confrontar al final del test, qué es lo que él visualiza, si logra visualizar algo más, tratando de ver Ujú. si existe la posibilidad de que haya una persona o algo. No lo veo, no, solamente ve el insecto. Ok. Y en el TRO me pasa lo mismo. Dice, no, una mancha, una sombra, y la actitud es la misma, ¿no? Que es como Ujú, mover de una manera media agresiva incluso, y después sigue ujú. con todo normal. Eso. Mi pregunta es como, derechamente estoy lidiando con alguien que tiene tendencias oposicionistas a todo esto, consultante de 18 años. Es que ahí habría que ver otros indicadores, harto fenómeno especial, a ver que, porque no solamente por una respuesta lo voy a tachar de Sí, posicionista, ¿ya? Habría que sí. ver cómo son sus indicadores de control de impulso, que a lo mejor hubiera líneas temáticas agresivas, que a lo mejor, claro, Evitó, ¿mm? evitó dentro de todo, evita como el contenido del rojo, del color. Entonces Eh, tiene dificultad con el manejo de la agresión propia o ajena. Tiene un conflicto ahí con la está. agresión propia o ajena. Cuando hay choca el color, o le molestan los rojos, o le gustan los rojos, son comentarios favorables o desfavorables. Son los dos. Ah, ahí está. Entonces, eso es uno de los indicadores. Me confirma, ¿te fijas? Además, en el TRO, todos sus desenlaces son de pelea, o de desencuentro, o de Hay una, competencia. Por ejemplo, ¿Mm? y ahí, hay una en que él menciona, por ejemplo, aparece una pareja. Hay una pareja y hay una persona supuestamente que está como al frente. Y él plantea lo siguiente, dice, puede ser como dos tipos que están hablando y van a saltar al otro. Y un ahí tema de ocurre un progresión. silencio. Sí, y después cambia y sonríe y me cambia la versión de inmediato, la corrige. Dice, no, 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 pero pueden ser dos amigos que se encontraban en el mismo establecimiento, se reconocieron. En definitiva, trató de sacarse. Claro, y estos cambios de respuesta también habla de los cambios de estado anímico frente a las situaciones de agresión. Quizá habría que ver ahí cada simbolismo de cada lámina, en qué circunstancias dio esa respuesta. También Ah, es importante, porque cada lámina significa algo distinto. Entonces, justo se puso o le dio choque el rojo, o justo cambió la respuesta, hizo cambio de respuesta en la lámina 3, que es distinto que me la haya hecho en la 4. ¿Me entiendes? Entonces, eso ah, también hay que hacer esa doble clic, esa doble lectura. No solo los indicadores con fórmula, por así decirlo, claro. un fenómeno especial, sino dónde lo vio, en qué respuesta y en qué significaba esa respuesta, esa lámina. Y cuando da estas respuestas como tan elaboradas, o sea, no elaboradas, digamos creativas, en ¿Mm? la 5, en la de la realidad.
Cuando ¿Mm? muestran, se supone, casi todos dicen, no sé, pues, ay, perdón, la polilla acá en el norte, Ujú. eh, en fin, algunos dicen murciélago. Este chico lo que dice es, veo, bueno, dice que ve como un ave, un águila, pero de repente se va en esto de decir que ve continentes y al medio ve a Chile. Ujú. Eso me imagino que tiene que ver quizás con sus intereses, pero Es que, estamos hablando de la realidad, juicio de realidad. es que ahí tenemos que ver por eso, que también la vio y ver, ver son respuestas K, es un determinante ver, ver mapas o ver, ¿cómo se llama? Continentes vistos desde arriba, eso también habla de una especie de angustia, ¿te fijas? Más que Sí, habría que ver cómo lo vio y en qué sector lo vio, si está bien visto o no, la calidad formal de la respuesta. toda Pero la ahí no razón, metemos sí. ya, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya Oye, quería, te en honor a agradezco los mucho esta tiempos respuesta. nomás, tengo que pasar a Claudia ahora, por honor a Ya, los tiempos, para que perfecto. hagamos el Ya, sorteo. muy, muy amable, muchas gracias. De nada. Bueno, Claudia. Hola, ¿se escucha así? Hola, sí, perfecto. Hola, buenas noches. Quiero hacer una consulta. En algún momento explicó que el test se tomaba en diferentes áreas y me entra Ujú. la duda respecto a cómo saber la validación, o sea, más que la validación, cómo sé que un test está válido. Es decir, me pasa que sé que en Internet hay mucha información sobre el test de Rorschach y, y llega un punto en el que las personas llegan a contaminarse con tanta información. ¿Cómo yo sé que el test es real y no que el paciente en este caso o cuando alguien está buscando trabajo viene con las respuestas como preestablecidas antes de aplicarle el test? Claro, ahí un poco lo que di un par de ejemplos por ahí, Claudia, de que tiene que ver mucho con la expertise también del psicólogo, detectar eso, de detectarlo. Y una forma de detectarlo es cuando la gente viene y te da puras respuestas populares, que eso está dado por el manual, me refiero, te la recitan muy mecánicamente, eh, pero igual se te va a filtrar eso, ya eso por un lado, si fuera un test, por ejemplo, muy cortito, un protocolo muy corto, muy mecánico, con puras respuestas populares, me haría sospechar. Y ahí yo diría, ¿sabes qué? Voy a complementar esto con otro test porque me hace ruido. La validez que a lo mejor súper, está casada con una psicóloga y como que no sé, pues como que le doy todos los tips, dice, demasiado bonito, demasiado cuadradito, demasiado, ¿me entiendes? Eso sería una Sí, forma que me haría dudar y lo complementaría. O simplemente yo como experta en el tema, digo, no, ¿sabes qué? Queda como muy inválida esta prueba porque está muy mecanizada. Lo mismo pasaría que si me dijeran una prueba con muy poca respuesta, también queda no validado el test porque no puedo trabajar un protocolo completo con dos respuestas. Quizás claro. no voy a hacer la interpretación, ojo con eso, no voy a hacer la interpretación con los números, con la fórmula y todo, con dos respuestas, porque tú de das 10, que podría dar que es lo mínimo, pero igual me va a quedar la información de que fracasó, de que no quiso darte respuesta, de que la giró, de que se complicó. En el caso de esta paciente, si tú me dices, alguien vino súper aprendido, me habla una persona que ya viene, eso es información para mí. ¿Me entienden en este caso? Como que hasta la persona que viene aprendido me lo da mecanizado, está postulando para una pega, me haría sospechar de la validez de esa persona para el cargo, de la, como por así decirlo, del ajuste para, no me acuerdo la palabra ahora, pero como de la confiabilidad también para que postule, porque ya viene preparado. Perfecto. Entonces, como es sospechoso, le aplico pruebas gráficas, le hago entrevista por competencia, entonces en alguna parte se me va a caer, entre comillas. Y en el Rocha normalmente cuando uno hace los interrogatorios, aunque venga muy mecanizado, yo les decía, y por eso te van a caer en la explicación, en la justificación, donde aparecen todos los fenómenos especiales. No sé si respondo, si queda como claro. Sí, me queda súper claro. Muchas gracias. De nada, querida. Ya, Henry, estamos en la hora. Solo quiero aclarar algo, quiero hacer harto énfasis. Bueno, viene por supuesto el seminario, o sea, el curso de profundización, que no es el de base, que hay, en este caso yo nadie pago dos cursos, uno que dura 32 horas, que es el curso en Rocha, que es para partir como de cero, ¿ya? Y este curso, que es el de profundización, que requiere conocimientos previos en Rocha, ¿ya? Que sepamos cuando estamos hablando, yo voy a recapitular algunas cosas, qué sé yo, algunos indicadores, pero con la finalidad de ir a ver diagnóstico, de ir a ver, a enfatizar en estructura de personalidad,
en ver defensa, pero tenemos que hablar un idioma, un lenguaje común. No puede ser alguien, ¿qué es lo que es una D? ¿Qué es lo que es una G? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Cómo calculo esto? Como que son, porque si no, el curso se nos transformaría. Y la idea es que después apliquemos un caso, hagamos ojalá diagnóstico, nos aceptemos diagnóstico, agrupemos más o menos indicadores por diagnóstico. Esa es un poco la invitación de este curso. Y al que nos interesa como de cero, lo ideal sería el de 32 horas. Ya, porque si no van a quedar muy colgados con este nivel. Eso quería aclarar, Henry. ¿Ya? Listo, entonces, profe, de verdad, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Les damos gracias también a todos los participantes por estar presentes el día de hoy. Gracias, anímense, entren al curso, ya saben, inscríbanse por medio de la plataforma de ADIPA. Espero que alguno de ustedes sea el ganador ahorita del sorteo que haremos. Entonces, profe, muchas gracias. Gracias por su ponencia el día de Gracias a hoy. ustedes. Yo me despido. Suerte. Ahí va a ver quién queda, quién es sorteado o sorteada y nos estaríamos viendo en el curso. Ojalá los tenga como alumnos. Besito, cuídense. Buenas noches. Bueno, procederemos a dejar de grabar para iniciar el sorteo.